No recuerdo exactamente cómo terminé aquí, en medio de la nada, en medio de una tormenta de nieve. Todo comenzó como una aventura, un viaje de esquí con amigos en las montañas de Colorado. Pero algo salió mal, algo que no puedo explicar. Estábamos en la cima de una de las pistas más difíciles, una zona que solo los más experimentados se atrevían a esquiar. El clima era perfecto, el sol brillaba en el cielo azul y la nieve crujiente bajo nuestros esquís. Pero de repente, las nubes negras aparecieron en el horizonte y la temperatura bajó de golpe. Era una tormenta de nieve, una de las peores que había visto en mi vida. Mis amigos y yo tratamos de esquiar hacia abajo lo más rápido posible, pero la nieve era tan densa que no podíamos ver a más de unos pocos metros de distancia. Nos perdimos de vista unos a otros y me encontré solo, en medio de la nieve, sin idea de hacia dónde ir. Empecé a caminar, tratando de encontrar algún rastro de las pistas o de algún refugio. Pero la nieve era tan profunda que mis pasos eran lentos y torpes. El viento soplaba tan fuerte que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. La oscuridad comenzó a caer y mi preocupación se convirtió en pánico. Finalmente, vi una luz a lo lejos. Corrí hacia ella, pensando que finalmente había encontrado ayuda. Pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que era una cabaña abandonada, cubierta de nieve y hielo. La puerta estaba cerrada con llave, pero estaba tan desesperado que intenté forzarla. Después de varios intentos, la puerta finalmente cedió y entré en la cabaña. En el interior, encontré una cama y una estufa de leña. Prendí la estufa y me acurruqué en la cama, tratando de mantener el calor. Pero a medida que pasaba el tiempo, comencé a sentirme cada vez más incómodo. Había algo en la cabaña, algo que no podía ver ni explicar. Escuchaba ruidos extraños, como si alguien o algo estuviera arrastrando los pies por el suelo. Los objetos se movían solos, como si alguien los estuviera empujando. Me asomé por la ventana y vi figuras extrañas, como sombras moviéndose en la nieve. Sentí que algo me observaba, algo que no podía ver. Intenté ignorar todo eso y dormir, pero no podía. La cabaña se llenó de un frío intenso y la estufa de leña dejó de funcionar. Comencé a temblar y a sentir que algo se acercaba a mí. No podía ver nada, pero podía sentir su presencia. De repente, sentí un tirón en mi brazo. Me levanté de la cama y vi que una mano helada me estaba arrastrando hacia la puerta. Intenté resistirme, pero no podía. La mano me arrastró fuera de la cabaña y me llevó hacia la oscuridad de la tormenta de nieve. Intenté liberarme, grité pidiendo ayuda, pero nadie podía escucharme. La mano me llevó más y más lejos, hasta que finalmente me soltó y desapareció en la nieve. Me encontré solo de nuevo, en medio de la tormenta de nieve, sin idea de dónde estaba o qué hacer. Intenté caminar, pero mis pies se hundían en la nieve hasta las rodillas. El viento soplaba tan fuerte que apenas podía respirar. Comencé a perder la esperanza de encontrar ayuda o sobrevivir a la noche. Pero entonces, vi otra luz a lo lejos. Era tenue, pero lo suficientemente brillante como para darme esperanza. Caminé hacia ella, siguiéndola como si fuera una ilusión. Pero a medida que me acercaba, la luz se hizo más fuerte y finalmente vi lo que era, una cabaña, como la anterior. Esta vez, no estaba cerrada con llave. Entré y encontré a una anciana sentada junto a una estufa de leña. Me sorprendió su presencia, ya que pensé que estaba sola en la montaña. Pero ella me miró con calma y me dijo que estaba esperando a alguien como yo. La anciana me dio una taza de té caliente y comenzó a contarme historias sobre la montaña y los peligros que escondía.
Habló de la tormenta de nieve que estaba ocurriendo y cómo había atrapado a muchas personas en el pasado. Me di cuenta de que estaba hablando de la cabaña abandonada que había encontrado antes. Le pregunté sobre la mano que me había arrastrado hacia la nieve y ella asintió con tristeza. Me contó la historia de un hombre que había perdido la vida en la tormenta de nieve, atrapado en la cabaña abandonada. Desde entonces, su mano fría había estado atrayendo a las personas hacia la nieve, intentando encontrar compañía en su soledad eterna. La anciana me dijo que era afortunado de haber encontrado su cabaña, ya que era la única protección contra la tormenta de nieve. Me permitió dormir en una de las camas y me aseguró que estaría a salvo allí. Por la mañana, la tormenta había amainado y pude regresar a la base de esquí. Mis amigos estaban preocupados por mi desaparición y me recibieron con abrazos y lágrimas. Les conté mi experiencia en las montañas y cómo había sobrevivido gracias a la anciana de la cabaña. Pero en mi corazón, siempre recordaré la mano fría que me arrastró hacia la nieve, la soledad eterna de un hombre perdido en la tormenta de nieve y la sabiduría de una anciana que me salvó la vida. La desaparición en la nieve nunca será olvidada. Después de regresar de mi viaje, intenté averiguar más sobre la cabaña y la anciana que me salvó. Hablé con otros esquiadores y residentes de la zona, pero nadie parecía conocerla. Incluso intenté regresar a la montaña y buscar la cabaña de nuevo, pero nunca pude encontrarla. Comencé a sentir que tal vez todo había sido solo una ilusión o un sueño. Pero luego, comencé a notar cosas extrañas en mi vida cotidiana. A veces, sentía una mano fría en mi hombro, como si alguien me estuviera siguiendo. Otras veces, veía destellos de luz tenue en la distancia, como si alguien estuviera tratando de comunicarse conmigo. Comencé a investigar más sobre la historia de la montaña y descubrí que había habido muchos incidentes de personas desaparecidas en la nieve a lo largo de los años. Muchos nunca fueron encontrados, y algunos murieron en la tormenta de nieve. Pero la historia que más me llamó la atención fue la de una anciana que había vivido en la montaña hace muchos años. Según la leyenda, la anciana era una curandera que ayudaba a los viajeros perdidos y enfermos en la montaña. Se decía que tenía poderes mágicos y podía controlar el clima. Pero un día, desapareció sin dejar rastro, y nunca se volvió a saber de ella. Comencé a sentir que la anciana que me había salvado era la misma curandera de la leyenda. Tal vez había sobrevivido todos esos años gracias a sus poderes mágicos, y había aparecido ante mí en mi momento de necesidad. Pero también me pregunté si la mano fría que me había arrastrado hacia la nieve era la misma que había atrapado a otros viajeros en el pasado. Poco a poco, comencé a aceptar que tal vez nunca sabría la verdad detrás de mi experiencia en la montaña. Pero la desaparición en la nieve siempre estaría conmigo, como una advertencia de los peligros de la naturaleza y la soledad que acecha en la oscuridad de la tormenta de nieve. Ahora, cada vez que veo la nieve caer, siento un escalofrío en mi espalda y recuerdo la mano fría que me arrastró hacia la nieve. Pero también recuerdo la sabiduría de la anciana que me salvó y la importancia de estar preparado para los peligros que la naturaleza puede traer. La desaparición en la nieve siempre estará conmigo, como una historia de terror que nunca olvidaré.